Pues les invito a abrir sus Biblias en esta tarde al libro de Segundo de Corintios, capítulo 1. Segundo de Corintios, capítulo 1. La semana pasada empezamos un estudio que vamos a terminar el día de hoy, o por lo menos eso es el plan. Basado en un verso extraordinario que se encuentra aquí en 2 de Corintios capítulo 1. Y algunos de ustedes han leído esto mucho, otros lo han memorizado, pero quiero que lo escuchen como si fuera por primera vez el día de hoy. Dice aquí en 2 de Corintios capítulo 1, verso 20. Porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, por la gloria de Dios. Este verso, realmente, si lo pienso, me deja atónito. Porque está diciendo que nunca tengo que preocuparme, que voy a ir a la presencia de Dios para decir, Señor, tu palabra dice y yo necesito, y Dios me va a decir, no, pero en este caso no. Porque hay mucha gente, muchos creyentes que van a la presencia de Dios y su propósito de ir es ver si Dios les va a conceder algo que necesitan. Pero este verso es extraordinario en el sentido de que me está diciendo antes de que tengo una necesidad, que la respuesta de Dios es ¿qué? Y amén, así sea. Dios está diciendo que sí. ¿Qué necesitas? A lo mejor muchas cosas. Mi experiencia es que la mayoría de las cosas que necesitamos no pidamos de Dios. Pero cuando nos acercamos para pedir algo que necesitamos, es siempre con muchos creyentes con temor de que Dios me va a negar. Me va a mandar a volar. ¿Y luego qué voy a hacer? Y empezamos a entrar en su presencia con un temor, como cuando de niños llegábamos con nuestros papás, sabiendo que no hubo mucho dinero y pues le tengo que pedir algo y es un gusto, no es una necesidad, y a ver qué va a decir. Y ese mismo temor, con esa misma actitud, la mayoría de los creyentes entramos en la presencia de Dios diciendo, a ver si le puedo convencer. Entran ahí tácticas de manipulación. Que aborrece Dios. Pero no debe ser así. Debemos entrar armado con nuestro pacto, con la certeza de que lo que vamos a pedir en este momento ya está concedido. Y si cambias esa actitud, va a cambiar mucho tu respuesta que recibes de Dios. Déjame decirles una cosa. Es imposible rogarle de Dios en fe. Y si sabemos que Dios es un Dios de fe y responde a nuestra fe, ¿qué pasa cuando vamos a la presencia de Dios rogando? Nada. Estas cosas ya nos pertenecen, vamos a pedirlas, pero no en el sentido de que a ver si me lo da. Es más bien, Señor, necesito esto, veo en tu palabra que me pertenece, vengo a recibirlo.
y lo recibo en ese momento con acción de gracias. ¿Acción de gracias, pastor? Sí, la escritura lo dice muchas veces, que cuando llego y pido, doy gracias aunque no lo he visto. ¿Por qué? Porque yo sé algunas cosas de antemano. Uno, que siempre me escucha, que siempre me oye. Dos, que la respuesta de Dios antes de que se lo pido es ¿qué? Y amén. Qué alivio, qué diferencia en la manera en que muchos piden de Dios. Así que lo interesante de este verso es, mira lo que dice aquí, porque todas las promesas, ¿cuántas? O sea, 99%. No, todas las promesas de Dios son en Cristo, y ya estamos en Cristo, los que hemos recibido al Señor. La respuesta es sí y amén. No dijo solamente sí, me gusta que dijo sí y amén. Así sea. O sea, Dios no está esperando que tú vienes para que te puede negar. No, yo quiero que sufre un poco más. No. ¿Qué es la respuesta de Dios? Sí y amén. Y luego dice algo interesante, por medio de nosotros. Y meditando en esto hace unos días, dije, wow, el único variable en este verso soy yo. ¿Sí o no? O sea, todo el verso tan definitivo, pero luego dice, por medio de nosotros. Así que yo tengo algo que ver en que si voy a recibir o no voy a recibir. Oh, entonces el único variable soy yo. Si estoy en fe, si cumplo con el requisito de llegar en fe y pedírselo así, la respuesta de Dios es que sí. Por eso decía, por ejemplo, dice en Mateo 7, que si pides y que me lo dará. O sea, el problema no está con Dios. Dios está diciendo siempre sí y amén. No importa lo que pides. Si va de acuerdo a la palabra, su respuesta es siempre sí y amén. Ahora, tienes un enemigo que quiere impedirlo, pero no lo puede impedir para siempre. Yo me mantengo en fe y viene la respuesta. Pero checa tu corazón cuando pides. Porque cuando pides, estás realmente... Hay dos maneras de pedir. Uno es, Señor, yo sé que todo lo que dice tu palabra me pertenece a mí y yo vengo ahora para recibir. Gracias, Señor, que viene la respuesta en camino. O hay otros que hacen la misma petición, pero por dentro piensan, no me lo va a conceder, no lo voy a recibir, necesito un plan B, a ver qué voy a hacer, a ver si me dan un tercer empleo para que lo puedo pagar, a ver cómo. Escucha lo que dice tu corazón, porque delata lo que realmente está dentro de ti. A veces nuestro problema está ahí y eso va a impedir. Tú dices, no, yo voy a declarar y yo voy a hablar palabras de fe y yo voy a decir y yo no puedes nunca superar lo que realmente está en tu corazón. Si hay ese vocecito que dice, no te va a responder, atiende eso, sana eso. Porque todas tus declaraciones ruidosas de fe no van a superar lo que crees en tu corazón.
Así que escucha. Les dije el testimonio de la semana pasada de que durante mucho tiempo es que me crearon con el concepto de que si no te ayudas, nadie te va a ayudar. No puedes confiar en nadie, tú tienes que hacerlo o nadie lo va a hacer. Y yo pedía muchas veces la ayuda de Dios y parecía que no me escuchaba. Estaba en una situación difícil, estaba enfrentando algo que nunca había hecho antes. Tenía prisa y había perdido algo y necesitaba encontrarlo. Y fui al Señor, pero siempre fue dentro de mi corazón con esa actitud de que no me va a ayudar, estoy solo. ¿Y sabes qué? Viví sin ayuda durante años. No porque Dios no es Jehová Ezer, el Señor nuestro ayuda. Simplemente porque había algo dentro de mi corazón que no permitía que Dios me ayudara. ¿Por qué? Porque yo no estaba en fe. Entonces, ¿qué tenía que hacer? Después de años de frustración y decir, Señor, ¿dónde estás? Y te necesito y siento que estoy haciendo todo esto solo. Dije, Señor, algo está mal en mi corazón. Y me arrepentí. Y dije, Señor, rechazo eso, de que si no me ayudo yo, que nadie me va a ayudar. Rechazo eso, porque tú me vas a ayudar. Lo puse a un lado, lo arreglé en 10 minutos. Y déjame decirte lo que pasó. Cambió todo. Está conmigo. Me ayuda. Y una y otra y otra y otra vez clamo a Él y me ayuda. ¿Es que antes no quería? No, antes no podía. Recuerda que es por medio de nosotros. Yo estaba interfiriendo. Dios quiso y extendió la promesa. Pero lo que yo llevaba en mi corazón era más fuerte que lo que declaraba, lo que clamaba a Él, lo que decía cuando decía, Señor, ayúdame, necesito tu ayuda. Y esa vocecita adentro decía, no te va a ayudar. Así que si hay una voz ahí y tú piensas que no, pero yo lo voy a declarar y así voy a pasar la voz. No, tienes que enfrentar la voz. No gritas de forma de que no se escucha la voz. Enfrentas la voz. No sé qué te dice. Quizá dice, Dios no te va a sanar. Los doctores dicen que no, entonces es no. Quizá es otra cosa. No, esa persona nunca te va a aceptar. Nadie te acepta porque no eres aceptable. Son mentiras. Pero esas mentiras bloquean que Dios lleve a cabo sus promesas en nuestra vida. Así que si tú tienes un problema prolongada, y dices, es que oro y oro y oro y parece que nada cambia. No, es tiempo de examinar tu corazón. Porque como dije, en esta promesa el único variable es nosotros. Así que si hay un problema, ¿con quién es el problema? No, pastor, es que el universo está en contra de mí. No, el universo no opina acerca de ti. No, es que yo creo que Dios está enojado conmigo porque, pues, a veces pateo mi perro y pues, yo sé que eso le enoja y espera. Ok, si pateas tu perro, no debes patear tu perro. Debes ir con el Señor y preguntarle, Señor, ¿por qué pateo mi perro? Pero eso no impide la promesa. Hay gente que dice, ay, es que yo quiero recibir la sanidad del Señor aquí en mi tobillo, pero
pero pues realmente no lo merezco, así que no tiene que ver el uno con el otro. El Dios es tan misericordioso que dice, ok, entonces pues vamos a tratar con eso. Pero por ahora, mi interés es como decir a tus hijos, estoy muy enojado contigo por cómo te has comportado en la escuela, así que no te voy a dar de comer en toda la semana. Pues Jesús dice en en Mateo 15:26, que la sanidad es el pan de los hijos. Y a veces desarrollamos justificaciones por qué no estamos recibiendo. Checa tu corazón. A veces digo a la gente, pero no se atreven. A veces les digo, dime por qué Dios no te puede sanar en este segundo. Y empiezan a decir, pero luego dicen, ay, eso suena muy ridículo. No, tienes que enfrentar hasta cosas ridículas que están en tu corazón que impiden eso. Es que mi hermana siempre era la más bonita, así que por eso no puedo recibir. No tiene nada que ver. Pero si crees que tiene algo que ver, va a impedir. Entonces, cuando pregunta a la persona, ¿qué te impide? Y dice, pues no sé. No, sí sabes, pero no lo quieres decir. Decir es descubrir. Y luego lo puedes enfrentar. Pero por lo menos lo puedes hacer tú. Y a veces encontramos las razones más ridículas que nos impiden de recibir. Y hasta que lo dices y luego te ríes, dices, ¿a poco? ¿Siento eso? Luego lo podemos enfrentar, derribar. Y una vez derribado, con arrepentimiento, Señor, perdón, pero yo creí esto y veo que tu palabra dice el opuesto. Pero ahora en el nombre de Cristo Jesús yo recibo. Y todo cambia. De repente es fácil. Dices, ay, cómo me afligía durante años para recibir mi sanidad y ahora es tan fácil. Es importante lo que creemos en nuestro corazón. Entonces, vamos a Isaías capítulo 43. Isaías 43. Porque quiero mostrarles un concepto que les puede ayudar mucho. Les dije que en muchos lugares en el Nuevo Testamento la palabra que se usa para pedir es aiteo. Y la palabra aiteo quiere decir pedir, sí, pero también tiene un aspecto de exigir. Ahora, no estamos exigiendo nada de Dios, pero es diferente a la palabra rogar. Tenemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento en castellano, aparece, por ejemplo, la palabra rogativo. No me gusta para nada esa palabra. Les dije que si estás rogando, no estás en fe. Pero hasta es una mala traducción de la palabra. Esa palabra debes borrar de tu vocabulario. Rogativo o rogar. Cuando vamos a la presencia de Dios, según Hebreos capítulo 4, por ejemplo, entro porque tengo derecho de estar ahí. No entro con la cabeza agachada, entro con la cabeza en alto como hijo de Dios que tiene derecho de estar ahí, de acercarle al Señor. Muy diferente a como muchos creyentes pintan
su relación con el Señor. Éramos siervos, ahora somos hijos. Todavía tenemos una actitud de servidor en cuanto a las cosas de Dios, pero entramos como hijos. Cuando John F. Kennedy era presidente de los Estados Unidos, entre 1961 y 1963, su hijo John tenía unos 5 años. Y en una ocasión estaba en una reunión con su gabinete en la oficina óvalo y de repente se abrió la puerta y entró John y vino y se subió al regazo de su papá y por 2 minutos separó por completo todo el asunto de los Estados Unidos simplemente porque John quería ver a su papá. ¿Y sabes qué? Dios está dispuesto a poner a un lado todo lo que está haciendo en el universo, nada más para recibirte a ti. Pero no lo vemos así. Lo vemos como que, no, pues yo no quiero molestarle a Dios con mis cosas. ¿Dónde está eso? Oh, aquí está. No me molestas con tus cositas. Segundo de Imaginaciones, capítulo 3. No está ahí. ¿Por qué? Porque eres hijo y no nos comportamos como hijos. Nos comportamos como mendigos que estamos buscando. ¿Lo dije mal? ¿Cómo batallo con esa palabra? ¿Es siempre mendigo o mendigo? Oye, no. Por dioseros. Excelente, excelente. Tengo que memorizar eso y luego nunca voy a batallar con esa palabra. Hay palabras que todavía pues son complicados para mí. Entonces no entramos como por dioseros. Entramos como hijos. ¿Cómo entra el hijo? Con la cabeza en alta. Para acercarnos y decimos, Señor, necesito tal cosa. Y antes de que sale de nuestra boca, ¿cuál es la respuesta? Sí y amén. Así que entro con confianza. Di un ejemplo la semana pasada de que si Juanito necesita el coche para hacer algo, y si no en ese momento tiene las llaves, va con Erika y dice, es que necesito el coche. Aiteo es más o menos una palabra así, como que por favor me entregas las llaves, no es si puedo o no puedo, porque ya me pertenece. Ese coche es de él, tanto como de ella. Entonces, así manejamos las cosas de Dios. Por eso, la respuesta siempre siendo que sí, entonces llega a la parte por medio de nosotros. Y eso es la parte que puedo controlar. Ahora, si tú no conoces a Dios así, acércate a Él. No solamente para que puedas recibir, acércate a Él para que haya una relación. Lo que me inspira mucho, creo que lo mencioné la semana pasada, es la relación que tenía George Mueller con Dios. George Mueller vivió el siglo antepasado, creció en el país de Prusia, que pues hoy corresponde a la frontera entre Alemania y Polonia. Un país muy Bélgica. Todos los varones llevaban su
su cicatriz de duelo en la cara y eran militares, pero Dios tocó el corazón de George Mueller y le mandó a Inglaterra. Era misionero. Llegó a Inglaterra y empezó a trabajar con niños y estableció orfanatorios. Normalmente tenía unos 1,000 huérfanos bajo su cuidado. Y no crees que tenía mucho dinero, vivía completamente por fe y mantuvo diarios de oración. Y siempre escribió lo que pidió del Señor y la fecha en que fue contestado. Y habían decenas de miles de respuestas. Peticiones para dinero, para provisión. Al final de cuentas construyó casas enormes para los huérfanos. Más de 10,000 huérfanos fueron atendidos desde la edad en que quedaron huérfanos hasta ser adultos. Habían talleres para entrenarles para enfrentar la vida. Te voy a entrenar como herrero o te voy a entrenar como panadero y pues tenían talleres para entrenarlos para que cuando llegaron a los 18 años podían salir fuera con una carrera, con un oficio, pero habían tantas necesidades a través de los años, no necesariamente para George Mueller y su esposa, pero para los huérfanos, muchas cosas. Y pidió y Dios respondió, y pidió y respondió. La semana pasada les di un ejemplo que no voy a repetir, voy a dar otro en este momento. En una ocasión estaba llegando a los Estados Unidos George Mueller y tenía una cita con un pastor. Entonces, no podían llegar al muelle o entrar en la bahía porque había mucha neblina. Y dice, pues es muy peligroso andar así, tengo que pararme aquí hasta que se quita esto. Y decía George Mueller al capitán, en toda mi vida, ojalá que pudiera decir esto, pero dijo, en toda mi vida no he llegado tarde para una cita y no voy a empezar el día de hoy. Dice, yo voy a mi cabina a orar. Dentro de 15 minutos se va a quitar la neblina y vamos a llegar a tiempo al muelle y voy a llegar a tiempo a mi cita. Y dijo, no, a veces estos caen y duran 5 días. No se va a quitar en 15 minutos. Dijo, ok, pues vamos a ver. Y se fue a su cabina, se puso a orar y dentro de 15 minutos hubo visibilidad por todos lados y podía llegar a tiempo a su cita. Pero una persona que va rogando no recibe cosas así. Y hay decenas de miles de cosas que él recibió. Y cuando leo libros acerca de su vida me anima mucho en mi fe porque escucho, wow, mira qué tan fiel fuiste con él. Así que aquí en Isaías 43, dice en verso 25, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Y ahora, con ese perdón, dice algo extraordinario en verso 26, Dios dice, hazme recordar. ¿Qué dice? Recordar. ¿Pastor de qué? ¿Quién sabe? De su palabra, más específicamente de sus promesas. Hazme recordar. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. ¿Y sabes qué? Ahorita vamos a ver un par de ejemplos de esto en la Escritura. Pero hay algo que pasa cuando vamos delante de Dios con su propia palabra. Señor, tu palabra prometa aquí y aquí y aquí. Esto, esto y esto. Señor, gracias por esa promesa.
Señor, yo recibo de eso en este momento para tal necesidad. Señor, no tengo que formar un plan B, porque Señor, tú vas a responder en esto. Y te doy gracias de antemano porque sé que me escuchas siempre. Y Señor, sé que vas a responder. Así que Señor, muchas gracias por tu provisión sobrenatural. Especialmente, hay una cosa muy triste que hago, que hacía más en el pasado que ahora, pero todavía hago. Y estoy seguro que cada uno de nosotros pedimos algo del Señor y sucede y nunca le damos gracias. Qué triste, pero sí lo hacemos. Así que dando gracias de antemano me siento que me he cubierto por si acaso se me olvida. Pero ¿qué dice aquí? Hazme recordar. O sea, que llevas la palabra de Dios delante de Dios y le das gracias por su promesa. Le das gracias que es cierto. ¿Ves la diferencia? Eso no es rogativo. Eso es entender mi posición, entender mi pacto que tengo con Dios, que está sellado en sangre. La sangre de Jesús no se va a romper nunca. Si yo lo necesito, la respuesta es que sí y amén. ¿Por qué? Por causa del pacto. Así que Dios dice, hazme recordar. No es que ha olvidado, la verdad nos ayuda a nosotros, no a Dios. Él recuerda. Dice, hazme recordar. Vamos a ver este ejemplo en Génesis 32. Génesis 32. Un momento de ansiedad fuerte en la vida de Jacob. Hazme recordar, dice. ¿No se va a enojar el Señor? No, no se va a enojar. Dice, hazme recordar. Aquí en Génesis 32, Jacob está regresando a casa después de más de 14 años fuera. ¿Recuerdan que huyó de su hermano Esaú? Que le quiso matar. Y cuando había salido de la casa de su papá, esa primera noche hizo un acuerdo con Dios y Dios con Jacob. Ahora está regresando y tema por su vida. Dice, ¿me va a matar cuando me ve? ¿Qué va a pasar? Porque si había entrado en el corazón de Esaú rencor, es capaz de ser 2 veces más enojado que hace 14, 15 años. Y no supo lo que iba a pasar en las siguientes horas. Y dice aquí en Génesis 32:9, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvate a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Todavía no le había caído a Jacob que es también Dios de Jacob. Clama a él como Dios de su abuelo y Dios de su papá. Y dice, pero yo sé que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias
y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. El grupo de personas que salió era Jacob y su cayado, pero de regreso son demasiado grandes para acamparse menos en 2 grupos separados, con todos sus siervos, todo su ganado, todas sus pertenencias, sus esposas, sus hijos. Entonces dice, Señor, pues sí me has bendecido. Salí, mi cayado y yo, y ahora llego en 2 campamentos. Dice verso 11, líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. ¿Qué está haciendo? Está recordando Dios de lo que le prometió. Y dijo, yo he creído en esto, lo creo ahora, pero ahora es el tiempo en que tengo que ver que tú mueves para que me apoyes. ¿Qué está haciendo? Está haciendo lo que leímos en Isaías 43. Hazme recordar. Le está recordando de su promesa. Encontramos lo mismo en 2 de Samuel capítulo 7. Amados, podemos ponerle a recordar su palabra. ¿Cómo lo haces, pastor? De esta manera. Señor, tu palabra dice que tú eres mi sanador en Éxodo 15:26. Y Señor, yo creo eso. También dijo Jesús en Mateo 15:26 que la sanidad es el pan de los hijos, lo dijo Jesús. En este momento me acerco a ti. ¿Puedes decir las promesas que quieres? Señor, me acerco a ti en este momento para recibir la sanidad que me fue comprado en la cruz de Calvario. No lo merezco ni lo puedo merecer, pero me acerco en este momento pidiendo, sabiendo que todas tus promesas son en Cristo sí y en Él amén, para recibir lo que me pertenece según el pacto que está sellado en la sangre de Cristo Jesús, en que yo he entrado por tu invitación y recibo en este momento lo que me pertenece. Señor, no hay plan B. No estoy pensando, pues a lo mejor pruebo ese doctor nuevo que me recomendó mi amiga, si esto no funciona. Vengo para recibir. Y Señor, te doy gracias que cuando oro siempre me escuchas. Y Señor, te doy gracias por mi sanidad, porque no vas a hacer nada nuevo. Simplemente yo recibo lo que me fue pagado hace 2000 años. En el nombre de Cristo Jesús lo recibo por fe y te doy gracias. Amén. Es todo. A veces llamo a la gente y oro por los enfermos, pero tú no tienes que esperar hasta que hago eso. De hecho, no lo hago más seguido precisamente por eso. Hay iglesias donde todos los domingos oran para los enfermos, oran para por las necesidades y todo. Y eso es importante. Y si tienes una necesidad urgente y necesitas oración,
por eso las tarjetas de petición de oración, o puedes acercarme a mí o a alguna de las otras personas aquí cuando tienes una necesidad y con mucho gusto oramos por ti. Pero hay algo muy distinto que pasa dentro de uno cuando buscamos al Señor solo, cuando solamente revelamos nuestra necesidad con el Señor y nos responde. Así que aprovecha de eso. Aprovecha y pide. Aquí en 2 de Samuel capítulo 7. Está orando David. Y nos ayuda mucho, o por lo menos me ha ayudado a mí a través de los años, ver cómo oran los diferentes personajes bíblicos. Vamos estudiando cómo oraba Elías, cómo oraba Moisés, cómo oraba David, qué decían, con qué actitud. Porque hay mucho que aprender ahí. Y aquí David está en un momento en que ya está sobre el trono. Tiene paz con todos sus enemigos. Está contemplando ya construir el templo. Al final de cuentas, el Señor se lo niega y dice, tu hijo lo va a hacer. Pero es un momento en que hay mucha paz. Y dice aquí en 2 de Samuel 7 y 25, orando, David dice, ahora pues, Jehová Dios, confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Dijo que iba a establecer su descendencia sobre el trono de Israel para siempre. Entonces David está diciendo, hey Señor, ¿recuerda esa promesa? Señor, yo no lo he olvidado cuando dijiste tal y tal y tal. Pero pastor, hoy en día Israel no tiene rey, ¿o no? Sí tienen rey, nada más no lo saben. Porque ¿quién era descendiente de David? Jesús. Y establecido sobre Israel como rey para siempre es. Así que sí ha cumplido su palabra. Yo creo que David no lo entendió así, pero así es. Entonces, dice en verso 27, vamos a brincar un verso aquí. En el verso 27, porque tú, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo, yo te edificaré casa. Por esto, tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. ¿Qué está haciendo? Hazme recordar. Le lleva delante de Dios su palabra. Yo creo que estaba sentado sobre el trono, ya tenía tiempo para respirar, ya estaba empezando a pensar acerca de, ya tiene tiempo para contemplar más que sobrevivencia, y recuerda la promesa y lo lleva delante del Señor y ora la promesa. Puedes hacer la misma cosa. Pero lo vemos con Jacob, lo vemos con David, que están recordándole de su palabra. Entonces, haz eso.
Y la respuesta de Dios en ese caso, ¿qué será? Sí, amén. Está diciendo aquí David, Señor, haz lo que prometiste. Mira lo que dice en Salmo 119, casi terminamos. Salmo 119, capítulo más largo de la Biblia. ¿Cuántos en sus Biblias tienen una palabra como cada 8 o 10 versos que no reconoces como Dalet, Chet, Zaim? ¿Varios de ustedes? Es porque Salmo 119 es un acróstico. O sea, los primeros versos todos empiezan con Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo. Porque está hablando Salmo 119 de las maravillas de la palabra de Dios. Y dice, déjame enumerarlos de A a Z. Entonces los primeros que dicen Aleph en el hebreo empiezan todos los versos con A. Y luego Bet, Gimel. Entonces aquí en verso 49 es el principio de la sección Zain. Entonces todos los versos 49 a 56, si pudieras verlos en hebreo, empiezan con la letra Zain. Zain. Pero dice verso 49, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. La palabra de Dios genera en el corazón humano esperanza, pero no lo hace para luego, imagínate, Dios dice, Rodrigo, mira, tengo esto para ti, y dices, y luego, tómalo. Y cuando vas a tomarlo dice, ¡ja! No es para ti. Eso sería cruel. Las promesas de Dios no funcionan así. Dios no es así. Ay, pero pastor, así hacía siempre mi abuelo. Ok, pero Dios no es tu abuelo. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Puede ser una palabra escrita, puede ser, como decía David, la palabra que hablaste en mi oído. La promesa. Puede ser cualquiera de los dos. No están ahí como para decir, Rodrigo, brinqui, brinqui. No. Dios no es así. Ha causado la palabra de Dios esperanza en tu corazón, pero no para desilusionarte. Y necesitamos entender eso. Vamos a ponernos de pie. Espero que esto puede ayudar a cambiar la forma de que pedimos. ¿Qué diferencia llegar a la presencia de Dios pensando que le tengo que convencer, torcer el brazo, manipular, decir lo que sea para que Él responde? Y llegar sabiendo que la respuesta de antemano es ¿qué? Sí y amén. ¿Qué diferencia?
Así que, pues vamos a orar en este momento y así entregamos este tiempo con el Señor. Padre, gracias, porque todas tus promesas son en Cristo Jesús, sí y amén. Qué consuelo. Señor, al final de cuentas es por medio de nosotros. Gracias, porque no tuviste que extendernos esas promesas, pero lo haces para sembrar en nosotros esperanza, que nuestra situación puede cambiar, que las cosas pueden ser diferentes. Padre, el tema es grande y hoy nada más hablamos de un aspecto. A veces entra el libre albedrío de otras personas. Hay otras cosas que sí influencian, pero cuando se trata de tu palabra, en una transacción, vamos a decir, entre tú y yo, la respuesta es siempre que sí, porque tenemos ese favor delante de ti, estando en Cristo Jesús. Gracias, Señor. El día de hoy ponemos delante de ti nuestras necesidades en este momento. Eso que hemos anhelado por tanto tiempo, Señor, pedimos que tú respondes. Y Señor, gracias que siempre nos escuchas. Cuando nos acercamos a ti en el nombre de Jesús, tus oídos están abiertas y tu respuesta sí, y tu respuesta amén. Gracias, Señor, por tu bondad y tu misericordia. Señor, abrir el cielo delante de nosotros hubiera sido suficiente en sí, pero querías más para nosotros. Gracias, que tú no eres como nuestros papás terrenales, que tú eres un dador alegre, gozoso de vernos felices. Y Señor, te damos gracias por lo que estás haciendo aquí entre nosotros como familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Okay. Aleluya.